La violencia, el caudillismo y las dictaduras han dejado una huella indeleble en la historia de nuestro país desde hace más de un siglo. En Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina donde tenemos ese anacronismo del fenómeno del caudillismo. Ya casi en toda América Latina podríamos decir que ha desaparecido. Somos uno de los pocos países donde persiste este fenómeno que revela un enorme atraso político y una enorme inmadurez de parte de los partidos que aceptan un control caudillesco de sus estructuras partidarias. Durante más de 40 años, la familia Somoza gobernó de forma dinástica y autoritaria en el país. Aunque se apreciaba un avance económico palpable en muchos sectores, los derechos de los nicaragüenses a la libre expresión, el libre pensamiento y, sobre todo, el libre derecho a elegir a las autoridades según su libre elección estaba coartado por los intereses de una familia y sus allegados. Su ejército personal, la Guardia Nacional, resguardaba los intereses de la familia, al mejor estilo de una guardia pretoriana. Todos sabemos que Somoza logra, con el consentimiento de Moncada y Sacasa, lo nombren jefe director de la Guardia Nacional. Entonces él ve la jefatura de la Guardia Nacional como una forma de ir acumulando poder. Luego viene el asesinato de Sandino. Enseguida viene el golpe contra su tío político, el presidente Juan Bautista Sacasa, y va acumulando poder. De manera que Somoza García llega a controlar todos los poderes, a tal punto de que después de una primera elección, en que nadie discutió que él iba a ser el candidato, en la constituyente del año 39 logra que le prorroguen por 6 años más el periodo presidencial, y así vinieron las sucesivas reelecciones. Él representa a un caudillo clásico, porque tenía carisma, tenía muchas mañas, fomentaba la corrupción a base de dádivas y concesiones que daba de quienes querían conseguir un apoyo. Es decir, era un verdadero jugador de naipe de cualquier estilo con tal de conseguir lo que él quería. Plomo, palo y plata. Esas eran las 3 P. Era plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos. Las esperanzas de ver un país libre y democrático llegaron el 19 de julio de 1979. El anhelo y la voluntad de todo un pueblo para sacar adelante a su país se vieron concretizados con el triunfo de la revolución sandinista. Sin embargo, el fantasma del autoritarismo reapareció, esta vez con un nuevo estilo y nuevas figuras. Los estrategas de la intervención yanqui, que sepan, los estrategas del terror y el crimen, que aquí se van a enfrentar a 3 millones de nicaragüenses, que aquí van a pelear contra los ancianos, contra las mujeres, contra los jóvenes, contra los niños, contra los inválidos, que vamos a pelear todos hasta vencer o morir esa intervención criminal. Pese a ser una de las figuras menos conocidas dentro del sandinismo al momento de su triunfo, el comandante Daniel Ortega logró colocarse desde los primeros años de la revolución en posiciones claves del gobierno, primero como coordinador de la Junta de Gobierno y luego como candidato y eventual presidente de la República. Estas posiciones le daban además una hegemonía superior frente a sus colegas comandantes que formaban parte de la dirección nacional del Partido Sandinista, la nomenclatura que por encima de cualquiera de las instituciones del país ostentaba el verdadero poder en Nicaragua. Dentro del grupo tercerista, que fue el que apoyó el grupo de los 12, era dominante la presencia de los 2 hermanos Ortega, Humberto y Daniel. Humberto era mucho más hábil para hacer análisis políticos, etc., ¿no? Sin embargo, cuando se constituye la Junta de Gobierno en Costa Rica, Daniel aparece como un miembro más por parte, pues, del Frente Sandinista. Al poco tiempo,
ante la dirección nacional se quejó Daniel de que él no podía seguir ahí como un quinto miembro nada más de la Junta de Gobierno, que qué papel estaba haciendo. Y entonces se le nombró coordinador, la dirección nacional. Enseguida, en lugar de 5 miembros, se reduce a 3, con lo cual el papel del coordinador se vuelve más relevante aún. Y luego viene que durante el cierre de la campaña de la Cruzada Nacional de Alfabetización es cuando se anuncia, ¿verdad?, en el mes de agosto de 1980, de que no iba a haber elecciones, sino que se prorrogaba la Junta de Gobierno hasta 1984. Si existe una época de la historia en que los nicaragüenses recuerden con rudeza y fuertes contradicciones, son los años 80. Así como representa la época en la que muchos depositaron sus sueños en una causa, apostando incluso su vida misma para realizarlos, también es la época en la que la mayoría de esos sueños fueron truncados, producto de la misma intolerancia promovida por el gobierno que encabezaba Daniel Ortega. La separación de la familia, miles de exiliados, persecución por pensar diferente, reclutamientos militares forzosos, escasez económica y racionamiento, censura de prensa, confiscaciones masivas, vigilancia permanente a la población, una hiperdevaluación nunca antes vista en la historia económica nicaragüense y quizás, lo menos propenso a olvidar por parte de la población, una guerra fratricida que provocó más de 50.000 muertos. El gobierno sandinista trató de hacer de Nicaragua una república socialista parecida a Cuba. No fue tanto la guerra lo que causó el colapso de la economía nicaragüense, sino ese concepto estatista, ese querer atacar al sector privado y poner las inversiones en manos del Estado, y el Estado como el gran propietario, el gran controlador de la economía nacional. Eso fue lo que derrumbó la economía, lo que causó una inflación, la más grande que se ha conocido en la historia de América Central y de América Latina, y el empobrecimiento de Nicaragua. La censura era de todo tipo, no solo era esa censura de que vos mandabas el periódico y te lo tachaban y te obligaban a decir qué es lo que tenías que publicar o no. También había una represión a la palabra libre, había una represión también a las personas a movilizarse. Pero igual que en 1979, la voluntad de un pueblo se impuso nuevamente, solo que esta vez no estuvo de por medio ni el fusil, ni las barricadas, ni el familiar muerto. Las elecciones de 1990 fueron el ejemplo más vivo en la historia de nuestro país, en donde se demostró que por métodos pacíficos, los nicaragüenses unidos pueden salir de situaciones invivibles, autoritarias y totalitarias, y que pueden depositar su confianza en opciones que apuestan por la tolerancia entre las personas de pensamiento diferente, la armonía, la paz y la no confrontación. Para sentar una paz definitiva, firme y duradera. Fiel a mi compromiso, el día de hoy estoy ordenando la suspensión definitiva del reclutamiento del servicio militar obligatorio. Lo más importante de las elecciones del 90 es que es la expresión de un pueblo agotado, un pueblo que tocó a fondo y que en ese momento decidió, por medio de su voto, cambiar de un sistema que significaba opresión, que significaba pobreza, que significaba guerra, servicio militar, que tenía la sociedad fragmentada. Ese pueblo le dijo basta ya, y se lo dijo con su voto. Es importante clarificar que las elecciones del 90, que es la primera apertura democrática que tiene Nicaragua, no se debieron a la generosidad ni visión del Frente Sandinista. El Frente Sandinista se vio obligado a dar esas elecciones por dos razones. Había colapsado el mundo socialista que lo apoyaba, había una presión internacional tremenda, y por otro lado estaban convencidos de que iban a ganar. Entonces se metieron a estas elecciones, para sorpresa de ellos la perdieron. Y aunque Daniel Ortega al frente de su partido había dejado el poder de manera formal, ellos estaban seguros que de una forma u otra lo iban a continuar ostentando. Frente Sandinista de Liberación Nacional con el pueblo de Nicaragua seguirá gobernando desde abajo.
Pero no solo de parte de los sandinistas había obsesión por el poder absoluto y el control total. En 1996, Arnoldo Alemán llegó a la presidencia de la República enarbolando la bandera del antisandinismo más radical y pregonando que iba a poner en cintura a Daniel Ortega y sus seguidores. Los liberales extendemos la mano para que como hijos de una sola patria la reconstruyamos. En lo que los otros saben destruir, nosotros los liberales sabemos construir y vamos a reconstruir Nicaragua aunque les duela. Óiganme bien, jamás volverán aquí al Frente Sandinista a gobernar Nicaragua. ¡El mundo! Sin embargo, poco y casi nada duró esa emoción y la tan divulgada promesa. Para 1998, a menos de 2 años de su elección, Arnoldo Alemán ya había iniciado contactos muy poco divulgados con personeros de confianza de Daniel Ortega para concretizar lo que después se conocería como el Pacto. Mientras Alemán se entendía con sus nuevos amigos, una tragedia natural enlutó a los nicaragüenses. El huracán Mitch asoló nuestro país durante varios días, dejando como consecuencia más de 2.000 muertos y casi 1 millón de afectados. Arnoldo Alemán no solo demostró una ineficacia absoluta como cabeza de gobierno para enfrentar el desastre, sino que hizo gala de su obsesión absoluta por la riqueza y el poder, al permitir que sus allegados se repartieran la ayuda solidaria de países amigos de manera inescrupulosa. Entre las acusaciones de corrupción contra el presidente alemán se contaban la construcción de terrazas de lujo con fondos provenientes de la ayuda humanitaria destinada para los afectados del huracán Mitch, el lavado de dinero de fondos públicos a través de compañías fantasma y bancos extranjeros, y el pago de cuentas de más de $1,5 millones con tarjetas de crédito del Banco Central de Nicaragua para cancelar almuerzos, joyas, hoteles y souvenirs en viajes por Europa y Asia. Existen 2 casos, el que se conoció como el caso de la Huaca 1, en el cual se determinó que aproximadamente las pérdidas del Estado eran aproximadamente $100 millones. También está pendiente el caso que se conoce como Donación Taiwán. En este caso está referido a un dinero que salió de la Tesorería General de la República, salió hacia Panamá y posteriormente regresó bajo la denominación de Donación Taiwán. Aquí las pérdidas del Estado fueron de 393 millones de córdoba y aproximadamente $80 millones. A la fecha tenemos que uno de estos casos ya ha recibido sentencia, el que se conoció públicamente como el caso de la Huaca o la Huaca 1, como le llamaban algunos periodistas. En este caso existe una sentencia de 20 años de cárcel por el delito de lavado de dinero. Actualmente se encuentra pendiente de resolverse por un recurso de apelación en el Tribunal de Apelaciones de Managua. En el año 2000, mientras Alemán era presidente, se terminó de concretizar el temido pacto, esta vez personalizado en las figuras de los 2 caudillos. A simple vista, el pacto permitiría gobernabilidad y paz interna en el país, pero tiempo después se develaría poco a poco sus efectos desastrosos como consecuencia del acuerdo común entre 2 figuras propias del autoritarismo y el caudillismo. El pacto se materializó con una serie de reformas constitucionales, llevadas a cabo en el año 2000 y en el 2005, sin ninguna consulta ni aceptación de parte del pueblo. El pacto provocó el profundo deterioro de la institucionalidad en Nicaragua al haber instalado una justicia partidaria y un poder judicial dividido en bancadas políticas, negando a la población de nuestro país la posibilidad de gozar de un auténtico Estado de Derecho y el acceso a un sistema judicial neutral e independiente. Hay cosas que definitivamente tienen connotación política que no se les ha querido dar, no se ha admitido, pero que sí se deben a motivaciones políticas. El pacto ha dado paso a una dictadura bicéfala de los 2 caudillos, Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, a través de las últimas inconsultas reformas a la Constitución del año 2005, que por meses mantuvieron en zozobra al pueblo nicaragüense por sus ansias de controlar el poder ejecutivo.
El pacto ha impuesto políticas excluyentes y dictatoriales al marginar y expulsar de sus respectivas organizaciones políticas a Eduardo Montealegre y Gerty Levites, por solo el hecho de querer optar a ser candidatos del PLC y el FSLN respectivamente, y contradecir las orientaciones de los caudillos supremos Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. El pacto ha impuesto una cedulación selectiva, beneficiando solo a sus propios partidarios y violando los derechos humanos de miles de ciudadanos independientes que aún no reciben su cédula y que están siendo excluidos de participar en las próximas elecciones de noviembre. Los pactistas han pactado la reducción del mínimo electoral del 45% al 35% para la elección presidencial, como una concesión de Alemán hacia Ortega para facilitarle el acceso al poder con el voto minoritario de los nicaragüenses. El pacto Ortega-Alemán ha sido un pacto en contra del país, en contra del nicaragüense. Ha sido un pacto en favor únicamente de sus dos partidos y de la reproducción del poder de ellos a través de las instituciones. Se han repartido las instituciones en cuotas proporcionales a sus partidos, y lo que tenemos ahorita es una Nicaragua que está tocando a fondo y está a todas luces pidiendo un cambio. El jueves 16 de junio del 2005 se dio el primer despertar de la gente. La marcha de más de 100,000 personas por las calles de Managua, convocada con solo 6 días de antelación bajo unitarias consignas, fue un acontecimiento poco antes visto, en donde salió a resaltar la voluntad de esperanza de la población y el no al miedo a los poderosos. La marcha marcó pauta para que los grupos políticos en el poder pensaran antes de tomar sus decisiones a su antojo y capricho, como lo habían hecho anteriormente. ¡Que se vaya esos corruptos! De igual forma, se repitieron marchas en Granada, Matagalpa y otras ciudades. Las marchas superaron las expectativas de sus organizadores y las de sus grandes detractores, entre ellos su principal, Daniel Ortega, quien intentó hacer de todo para boicotear o dificultar la asistencia de la población. Usó a sus voceros para desprestigiar el evento, a un grupo de estudiantes universitarios bajo su hegemonía para intimidar en la calle por donde pasaría la gente, y a sus estructuras para sabotear la llegada a Managua de participantes de fuera de la capital. Todo fue en vano. ¡Yasser! ¡Eres un parásito! Arnoldo Alemán Lacayo. ¡Eres un parásito! El mayor valor de la marcha fue su diversidad sin el protagonismo de nadie en particular. Empresarios, mujeres organizadas, universitarios, profesionales, gente de los barrios. Por primera vez en 25 años, las calles de la capital y de otras ciudades acogieron una marcha que aglutinó a gente de toda edad, procedencia ideológica y clase social, en las que el símbolo central fue la bandera azul y blanco. Nicaragua sí, pacto no. Las marchas antipacto representaron un fenómeno inédito en Nicaragua, porque fueron marchas no convocadas por partidos políticos, sino convocadas desde la sociedad civil. Donde se siente pues el interés de la ciudadanía de participar, de ser parte de la toma de decisiones que hacen los gobiernos. El país, una vez que haya perdido el miedo, va a salir a la calle, dije yo, como los tsunamis, o esas grandes olas que vienen barriendo toda la basura y la podredumbre y cualquier cosa, ¿no? Y creo que eso se ha conseguido. Un país diferente es posible. No es difícil imaginártelo. Un país que tal vez no sea el más rico de todos, pero sí sea ejemplo de honradez, calidad y lealtad de los servidores públicos con su pueblo. Un país donde se respeten los derechos individuales y sociales de todos y todas las que en él habitamos, sin ninguna exclusión, ni falsos discursos, ni promesas vacías de por medio. Solo en vos, con tu voto, está la decisión para tomar el camino correcto. Todos los ciudadanos hábiles para votar deben votar. La peor decisión que puede tomar un ciudadano responsable en estos momentos es abstenerse. Creo que estas elecciones son trascendentales porque es una oportunidad que tenemos los nicaragüenses de darle
una oportunidad, valga la redundancia, a fuerzas emergentes, a fuerzas nuevas que van a ayudarle al país a salir de ese secuestro de los dos grandes bloques que te decía. Tenemos una enorme responsabilidad por votar y es muy importante que decidamos por quién vamos a votar, por el pasado, por los que ya sabemos que han causado gran daño en la nación o por fuerzas nuevas que nos pueden dar mucha esperanza y muchas avenidas de progreso. Y tenemos que ir a votar todos, porque si no le estamos entregando al país a los que no deben entenderlo, que es el caudillismo, el autoritarismo. Mientras votemos vamos a rescatar a Nicaragua. Nosotros en mi casa todos estamos conscientes que sí vamos a votar porque nosotros queremos elegir que quién queremos que nos gobierne. El próximo 5 de noviembre, por mi deber, por mi derecho, voy a votar por Nicaragua y para que haya un cambio. Muchas personas piensan que estas elecciones tienen igual trascendencia histórica que las de 1990. En primer lugar, espero que estas elecciones sean limpias, transparentes, sin exclusiones. Confío que así como en 90 fuimos capaces de vencer el miedo para votar por la paz, la libertad, la democracia y el progreso económico, el 5 de noviembre el pueblo derrotará otra vez al miedo para consolidar la democracia. Nicaragua debe librarse del secuestro de los pactos y apostar al futuro.